Hola Fabricio, buen día. Guillermo Capulla, Mariela Fernández, te saludamos. Bueno, contarte, ¿no? Preguntarte en realidad, ¿cómo está la zona de caliente, ¿no? Aquí en el AMBA con respecto al coronavirus. Bueno, mira, si vemos el mapa y nos alejamos en el tiempo, podemos decir que la Argentina y el AMBA ha tenido una buena reacción en general, pero si vamos al micro, si hacemos zoom en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, hay un incremento alarmante, la cual observamos que debería haber más intensidad en nuevas estrategias, en generar nuevas estrategias, porque ese aumento de esos casos o esa cantidad de casos harían que el sistema de salud pueda colapsar en las próximas semanas, 4 o 5 semanas. Fabricio, ¿qué tal? Guillermo Capulla te habla. ¿Esto está ¿Cómo estás? basado en algo observacional, cálculos matemáticos, visualizando lo que pasa en el resto de los países del mundo? No, esto está basado básicamente en los cálculos de los datos que tenemos nosotros. O sea, es bastante simple hacer esos cálculos. Vos tenés una cierta cantidad de tiempo específico donde las personas pasan en terapia intensiva. Así que sabés la cantidad de casos, sabés la cantidad de personas y la proporción de personas que de todos los positivos van a ser hospitalizadas. Entonces se hace una cuenta y si esa duplicación de casos da entre márgenes bastante cercanos, o sea, esa duplicación de casos es muy alta, bueno, lo que puedes calcular es en qué momento se puede saturar el sistema de salud y que básicamente dependiendo de esas medidas puede ser a corto plazo, lo cual es bastante preocupante, o a largo plazo. Es por eso que la cuarentena está muy bien, pero tienen que existir nuevas medidas o medidas de mayor intensidad que no tengan que ver solamente con el confinamiento, sino con qué hacer con esos pacientes, la prontitud del aislamiento, rastrear a los familiares o a la gente que está cercana. O sea, hay otras medidas que pueden ayudar a la cuarentena o a la situación en la cual estamos viviendo. ¿Cuándo estimás que se va a dar el famoso pico, ¿no? Que lo esperábamos en mayo, después se corrió para junio, ahora se habla de julio. Sabemos que el pico se va a dar y lo vamos a conocer cuando empiece la baja de casos. Ahí vamos a saber cuál es el pico. Pero ¿cuándo estimás vos que se va a dar esto? En realidad, lo que podemos ver es que el supuesto pico de la enfermedad eran proyecciones teóricas cuando no se sabía cómo era la enfermedad. Entonces, cuando vos dejás correr una enfermedad en un país y no haces nada, bueno, tiene una cantidad enorme de casos y después vuelve a caer. Lo que sabemos es que los picos y las caídas en todos los países del mundo fueron consecuencia de políticas activas, no fueron consecuencia de que el virus se cansó de enfermar personas. Entonces, no podemos decir cuándo va a suceder el pico. Va a suceder en tanto y en cuanto hagamos o no hagamos determinadas medidas. O sea, pensar que vamos a tener un pico y que después del pico nos vamos a salvar porque mágicamente va a caer, eso no es un factor posible. O sea, tiene que ver el máximo y el mínimo con las políticas que hacen los humanos para accionar en contra de la enfermedad. Fabricio, te estoy escuchando atentamente y es bastante frecuente escuchar que las personas dicen, habría que... ¿Qué proponés vos que desde tu lugar, por supuesto, a cada uno aportando desde el lugar que puede, porque en esto, digamos, la biblioteca, como digo, no hay una sola biblioteca, sino que hay muchas bibliotecas y quizás varias tengan razón y quizás estén todas equivocadas porque vemos lo que pasa en el mundo, las propuestas, contrapropuestas, órdenes y contraórdenes, lo que es válido hoy deja de ser válido mañana y la gran verdad de hoy es mentira mañana y viceversa. ¿Qué es lo que a vos se te ocurre como investigador del CONICET? ¿Cuál sería tu aporte a esta situación en la República Argentina y particularmente en AMBA? Bueno, lo que vos decís es clarísimo. O sea, lo que nosotros podemos aportar tiene un sesgo enorme, que es la formación que tenemos. Yo soy biólogo y hay un montón de cosas que van por fuera de mi formación que no las podemos ver. Por eso estos problemas son tan complejos y tenemos que tener la humildad como profesionales, como ciudadanos, como políticos, de decir, ok, me equivoqué, tengo que hacer otra cosa, porque lo está haciendo Corea. O sea, Corea, el país que mejor encaró la situación, está diciendo, bueno, ok, hay cosas que me equivoco. O sea, con toda la tecnología hay cosas que me puedo equivocar porque es una situación crítica y rara para todo el mundo. Lo que tenemos que hacer en nuestro país es tratar de darnos cuenta que las soluciones tienen que ver con
los monitoreos propios, o sea, no con medidas externas de casos de éxitos que sucedieron en otros países, porque cada país tiene una variable distinta. Sí, lo que tenemos que hacer es más efectivo en tener más testeos en los lugares más calientes, o sea, eso básicamente es porque la positividad que estamos viendo es muy alta. Entonces, quizás tenemos pocos casos o están estables esos casos porque estamos testeando poco. Y por otro lado, tenemos que ir a rastrear. Lo que está haciendo el operativo Detectar está funcionando. Donde hay lugares calientes, donde hay muchas personas enfermas, hay que ir a testear más y a detectar las personas cercanas. Y por otro lado, una de las cosas más importantes y quizás más simples, pero que no se llevan a cabo, es la comunicación. O sea, necesitamos que ser claros en la comunicación. O sea, necesitamos que existan 5 puntos a rajatabla que vamos a tener que tener en cuenta, porque si no, existen muchas contradicciones en los metamensajes que damos. O sea, por un lado decimos, nos tenemos que cuidar muchísimo, pero por otro lado sale gente a correr en la plaza. O un político dice, cuídate, pero sale sacándose una foto sin barbijo. Entonces, esos metamensajes hacen que la sociedad pierda un poco la lógica de decir, ok, ¿para qué me estoy cuidando yo si el de al lado no se cuida? Claro, si el otro está relajado, entonces, yo relajo. desde ese lugar, claro, la responsabilidad es de todos, o sea, de los medios de comunicación, de los políticos, de los ciudadanos, de los científicos, de los médicos. O sea, en esta estamos todos y cada uno tiene que hacer su parte en la comunicación. Fabricio, hay un tema sumamente interesante, importante, confuso, que tiene que ver con la comunicación, que no es fácil comunicar en tiempos de COVID, porque, como te decía recién, hay varias bibliotecas y quizás haya errores en cualquiera de ellas. Tiene que ver con el tema de pacientes asintomáticos. Sí. Y esto ha llevado también a idas y venidas en la OMS y también, por supuesto, en los científicos y en nosotros como el común de la gente. Leía hoy justamente una corte de 16 casos, de 16 estudios de pacientes con respecto a la cantidad de pacientes asintomáticos que hay en el mundo. Se calcula por este estudio que puede ser un 45%, sin embargo sabemos que en crucero fue más la cantidad de asintomáticos y sabemos que en 4 estados de Estados Unidos se hisoparon, se testearon a 3.000 reclusos y encontraron que el 96% de ellos eran asintomáticos. Con lo cual, la situación para el testeo es más compleja todavía, aún no sabiendo a quién testear. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, de hecho, te sumo una más. O sea, hace 2 semanas o una semana y pico, yo cuando uno está en cuarentena le cuesta percibir un poco el tiempo, pero no sé si recuerdan la contradicción que tuvo la OMS. O sea, en una conferencia de prensa dijo, los asintomáticos no están contagiando y a las 24 horas salió a decir lo contrario. O sea, hay una cuestión en esa comunicación, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. O sea, están los asintomáticos, que son los que normalmente conocemos, pero están las personas que van a tener síntomas, ¿sí? Los que se llaman presintomáticos. O sea, que antes de tener síntomas no les pasa absolutamente nada, pero que en ese momento son muy contagiosos. Los presintomáticos. ¿Sí? Entonces, hay una... Claro, los presintomáticos son las personas que no tienen nada, pero dentro de 3 días van a tener síntomas. En esos 3 días que no tienen nada, contagian y mucho. Entonces, cuando vos decís, los asintomáticos no sabemos si contagian, bueno, lo que tenemos que es considerar a todos los presintomáticos y los asintomáticos como posibles contagiadores, ¿sí? Claro. Es por eso que las medidas de prevención y de cuidado tienen que ser extremas siempre. O sea, si uno sale a la calle, va a comprar a la verdulería, al almacén, se va a dar cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor y que no demandan mucho esfuerzo. O sea, yo puedo dar un paso más y alejarme de una persona porque en la fila nadie se va a meter en el medio. El tema es que no estamos siendo claros en comunicar esa información, ¿sí? O sea, es fundamental la distancia. Hay que ser estrictos con el calculado. distanciamiento social, el lavado de manos, el alcohol en gel en caso de no tener agua y jabón, ¿no? Cuando nos movemos por ahí en transporte público, cuando vamos de un lado al otro. Nosotros acá, cuando llegamos al canal, lo primero que hacemos, al menos yo, ¿no? Apenas ingreso, ya voy, me lavo las manos, trato de mantener todo mis cositas cuidadas y con el alcohol al 70. O sea, no tenemos que bajar la guardia en esto, ¿no? Porque como siempre venimos diciendo, el virus no nos viene a buscar. Nosotros, al salir de casa, vamos a buscar al virus. Entonces también, respetar la cuarentena y respetar todos los cuidados. Sí, además empezamos a ver noticias, o sea,
nuestros cerebros son bastante, o sea, por una cuestión de supervivencia, negadores. O sea, queremos ver o nos informamos de las cosas que nos convienen informarnos. Entonces, cuando el virus estaba muy lejos, estaba en Europa, estábamos hiper preocupados por Italia y por España, veíamos un montón de información dramática de la situación, pero lo consumíamos porque estaba lejos, ¿sí? Claro. Hoy esa situación la tenemos acá al lado, ¿sí? O sea, a la vuelta de la esquina. Y esa no vemos. Empezamos a ver la información de los países que flexibilizaron y nos ponemos contentos, que está buenísimo ponerse contento, pero lo que tenemos que entender es que veamos la foto de lo más real posible, veamos dónde estamos hoy. Si consumimos a dónde vamos a estar sin pasar esta situación, sin pasar el invierno, nos estamos adelantando y estamos dando un mal mensaje propio, ¿sí? Porque si yo me empiezo a creer que la situación ya pasó, que el virus ya sucedió y que la pandemia se fue, primero que es falso. O sea, el domingo pasado fue el pico de la mayor cantidad de contagios en el mundo. Así es. Pero por otro lado también me quita el foco de la prevención. O sea, está bueno que yo salga con mis hijos a pasear, que vaya a hacer tal cosa, pero tengo que insistir en las medidas de cuidado. O sea, eso lo tenemos que tener hiper recontra presente y nos va a durar mucho tiempo esa medida de cuidado. O sea, pese a la flexibilización de muchísimas ciudades del mundo, esas medidas de cuidado se van a sostener en el tiempo muchísimos meses. Entonces, cuanto mejor los podamos adaptar, más seguro estamos. Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos tan agradablemente. Haces todo. Yo, mira, a mí me cuesta, te voy a ser sincera, a mí me cuesta entender y te entendí todo siendo investigador del CONICET. Y eso me encanta. ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias. Era Fabricio Ballarini, investigador del CONICET. Gracias, Doc, gracias también a vos. Un placer, por este...